¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? Piénsalo un segundo. En 1969, Neil Armstrong dio ese salto gigantesco para la humanidad. Le siguieron otros astronautas, hasta un total de 12 hombres que caminaron sobre otro mundo. Pero el último, Eugene Cernan, dejó su huella en 1972. Han pasado más de 50 años. 50, vivimos en un mundo de inteligencia artificial, supercomputadoras cuánticas, robótica avanzada y telecomunicaciones instantáneas que dejan la tecnología del Apolo en la edad de piedra. La computadora que llevó al hombre a la Luna tenía menos potencia que la calculadora de tu teléfono. Hoy debería ser increíblemente fácil y barato volver. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Este es uno de los argumentos favoritos de quienes creen que todo fue una farsa, un montaje de Stanley Kubrick en un estudio de Hollywood. Pero la verdad es mucho más compleja y mucho más interesante que una simple teoría de conspiración. Hoy vamos a responder a esta pregunta, y te lo advierto, este no es un video sobre ciencia espacial, es un video sobre poder. Es un viaje alucinante que involucra física nuclear, espías soviéticos, científicos nazis, presidentes bajo presión y la decisión más aterradora de la historia moderna. La respuesta a por qué no hemos vuelto a la Luna no está en el espacio, está enterrada en los secretos más oscuros de la Guerra Fría. Prepárate, porque esta es la historia de cómo la carrera espacial nunca fue sobre exploración. Fue una batalla de intimidación y prestigio. Acompáñame. Para entender por qué gastamos miles de millones en los años 60, primero debemos viajar a los años 30 y 40, al origen de la política moderna, al proyecto Manhattan. La llegada a la Luna es solo una consecuencia de la bomba atómica. Nuestra historia comienza en 1898. Descubre el electrón. De repente, el átomo, esa partícula indivisible, se rompe. El ser humano empieza a bucear en las profundidades de la materia. Rutherford descubre el núcleo. Bohr y él definen la estructura atómica, y entonces la física teórica explota. La relatividad de Einstein en 1905, la mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg en 1925. Es una generación dorada de científicos. Dirac, Pauli, Fermi, Bohr están creando una revolución, la revolución del átomo. Construyen aceleradores de partículas para lanzar cosas contra el núcleo y ver qué hay dentro. Pero estos estudios eran teóricos, pura ciencia, hasta que un genio italiano y un descubrimiento inglés lo cambiaron todo. En 1932, James Chadwick descubre el neutrón, una partícula sin carga, pero con masa, que vive en el núcleo. Y en Roma, un joven y brillante físico llamado Enrico Fermi, a quien sus colegas llamaban el Papa, por su infalibilidad, tiene la idea que definirá el siglo. Hasta entonces, para estudiar el núcleo, se lanzaban partículas cargadas, como núcleos de helio, pero el núcleo también tiene carga positiva, así que se repelían. Era como intentar estudiar un castillo lanzándole imanes que rebotan en los muros. La idea de Fermi fue, ¿por qué no usar la nueva partícula de Chadwick? El neutrón, al no tener carga, no es repelido, es la bala mágica. Puede penetrar el núcleo sin dificultad y revelarnos sus secretos. Fermi y su equipo comienzan a bombardear con neutrones todos los elementos de la tabla periódica, uno por uno. Hidrógeno, helio, litio, todo va bien. Pasan el aluminio donde otros se habían atascado y llegan al final de la tabla, el uranio. Cuando bombardean el uranio, observan algo extraño. Creen que están creando elementos nuevos, más pesados que el uranio, transuránicos. El descubrimiento es tan revolucionario que en 1938 Fermi gana el premio Nobel por el descubrimiento de nuevos elementos radiactivos. Pero había un problema, estaban equivocados. Tanto Fermi como el Comité Nobel habían cometido un error monumental. Lo que Fermi había encontrado sin saberlo era algo infinitamente más poderoso y aterrador. Y aquí la ciencia choca con la política. Estamos en 1938. Europa está ardiendo. Hitler ha subido al poder en Alemania, Mussolini en Italia. El fascismo avanza. Ese mismo año, Alemania se anexiona a Austria. Y en noviembre ocurre la Noche de los Cristales Rotos, el pogromo que anticipa el horror venidero.
En Berlín, dos científicos, Otto Hahn y Lise Meitner, llevaban 4 años repitiendo los experimentos de Fermi. Eran el equipo perfecto. Hahn era un químico meticuloso, Meitner una física brillante, pero Lise Meitner era judía. Con el Anschluss, su pasaporte austriaco dejó de ser válido. Estaba atrapada en la Alemania nazi. En una escena de película, con la ayuda de sus colegas, incluido el propio Hahn y el gran Niels Bohr, Meitner escapa en un tren nocturno a Holanda y de ahí a Suecia, llevando en su cabeza el secreto de la bomba. Poco después, Hahn, siguiendo en Berlín, confirma el experimento de Fermi, pero encuentra algo que no tiene sentido. El resultado no era un elemento pesado, era bario, un elemento que es casi la mitad de pequeño que el uranio. ¿Cómo era posible? Le escribe a Meitner, su compañera en el exilio. En la Navidad de 1938, Lise Meitner y su sobrino, Otto Frisch, también físico, reciben la carta. Se sientan en un tronco, en un bosque nevado de Suecia, y empiezan a hacer cálculos. Y de repente lo entienden. El uranio no estaba creando elementos nuevos, se estaba partiendo. El núcleo se estaba rompiendo en dos. Habían descubierto la fisión nuclear. Meitner y Frisch calcularon la energía liberada. La masa de los productos era menor que la del uranio original. Esa masa perdida se había convertido en energía pura, siguiendo la ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. La energía liberada por un solo núcleo era millones de veces mayor que cualquier reacción química conocida. Era una fuente de energía brutal. En ese momento, la partida de ajedrez mundial se complicó. En 1939, Hitler invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial, y ese mismo año, los alemanes ocupan Checoslovaquia, donde se encuentra la mina de uranio más grande de Europa. El pánico se apodera de la comunidad científica. Los físicos exiliados en Estados Unidos, Leo Szilard, Edward Teller, Albert Einstein, se dan cuenta del peligro. Alemania tiene a los científicos, como Werner Heisenberg, tiene el material, el uranio, y ahora tiene el conocimiento, la fisión. Si los nazis construyen una bomba atómica primero, la guerra terminará. El mundo libre dejará de existir. Einstein, un pacifista declarado, se ve obligado a hacer algo contra sus principios. Escribe una famosa carta al presidente Roosevelt alertándole del peligro y rogándole que Estados Unidos comience su propio programa. La carrera por el arma definitiva había comenzado. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra. El proyecto de la bomba atómica, ahora llamado Proyecto Manhattan, recibe presupuesto ilimitado. Se crea un laboratorio secreto en Los Álamos, Nuevo México, y se pone al frente al enigmático físico Robert Oppenheimer. El objetivo, construir la bomba antes que Hitler. El Proyecto Manhattan fue un éxito aterrador. El 6 de julio de 1945, la prueba Trinity ilumina el desierto de Nuevo México. Un mes después, Hiroshima y Nagasaki son borradas del mapa. La guerra termina, pero aquí es donde nuestra historia realmente comienza. Durante la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados extraños, unidos solo por su enemigo común, Hitler. Pero Roosevelt, Churchill y Stalin desconfiaban profundamente los unos de los otros. ¿Qué pasaría cuando la guerra terminara? La bomba atómica era el secreto militar mejor guardado de la historia, pero Niels Bohr y el propio Oppenheimer, atormentado por lo que había creado, suplicaron a sus gobiernos: compartan el secreto con los soviéticos, dijeron. Si no lo hacemos, si creamos un monopolio, solo generaremos desconfianza, miedo y una carrera armamentista que destruirá el mundo. La ciencia, decían, debía usarse para la cooperación y la transparencia, pero los políticos veían el mundo de otra manera. Para el presidente Truman y Churchill, la bomba no era solo un arma, era la herramienta de negociación definitiva, el poder absoluto. Decidieron mantener el secreto. El objetivo, intimidar a Stalin. En la conferencia de Potsdam, en julio de 1945, Truman se acerca a Stalin y le menciona, casi casualmente, que Estados Unidos posee una nueva arma de una fuerza destructiva inusual. Stalin, para sorpresa de Truman, reacciona con total indiferencia.
Qué bien, dice. Espero que le den un buen uso contra los japoneses. Truman asumió que Stalin no había entendido, pero estaba equivocado. Stalin lo sabía todo. Lo sabía porque, en el corazón mismo de los Álamos, en el círculo íntimo de Oppenheimer, la Unión Soviética tenía al espía más exitoso de la historia, un físico brillante y tímido llamado Klaus Fuchs. Fuchs, un comunista convencido, había estado pasando miles de páginas de los secretos técnicos más avanzados, diseños de la bomba, métodos de enriquecimiento, todo, a sus contactos de la KGB durante años. Mientras Truman planeaba intimidar a Stalin, Stalin ya estaba construyendo su propia bomba. La propuesta de Oppenheimer para el control internacional de la energía atómica fue saboteada por políticos como Bernard Baruch, que querían mantener el monopolio estadounidense. Se perdió la oportunidad de oro para la transparencia. El resultado, el mundo entró en una nueva era, la Guerra Fría. El 29 de agosto de 1949, solo 3 años después de lo que los expertos estadounidenses habían predicho, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, primer relámpago. El monopolio estadounidense se había roto. La paranoia se apoderó de Estados Unidos. La caza de brujas de McCarthy comenzó y el propio Oppenheimer fue humillado y despojado de sus credenciales de seguridad por haber abogado por la transparencia. El mundo se dividió en dos, y la guerra ahora se libraría en dos frentes: intimidación y prestigio. Ambas superpotencias desarrollaron la siguiente arma, la bomba H, la superbomba termonuclear 1000 veces más potente. Pero estas bombas eran tan grandes y pesadas que no podían lanzarse desde un avión convencional. Necesitaban un nuevo vehículo, necesitaban cohetes, y aquí la historia de la bomba y la historia del espacio se fusionan. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética hizo el movimiento más brillante de la Guerra Fría. Lanzaron una esfera de metal pulido de 84 kilos al espacio. El Sputnik 1 no hacía nada, solo emitía un bip en una frecuencia de radio que cualquiera podía sintonizar, pero el impacto psicológico en Estados Unidos fue apocalíptico. Se conoce como la crisis del Sputnik. El público estadounidense, que había sido alimentado con propaganda sobre su superioridad tecnológica absoluta, quedó en estado de shock. Los soviéticos, sus enemigos mortales, los habían superado. Y lo que era peor, ese beep era un mensaje de intimidación. Si los soviéticos podían poner un satélite en órbita sobre sus cabezas, significaba que podían poner una ojiva nuclear en cualquier ciudad de Estados Unidos. Por primera vez, Estados Unidos era vulnerable. La humillación continuó. La URSS puso al primer animal en el espacio, la perra Laika. Estados Unidos intentó responder rápidamente en diciembre de 1957 con el cohete Vanguard. Explotó espectacularmente en la plataforma de lanzamiento, en vivo por televisión nacional. Los periódicos lo llamaron Kaputnik y Flopnik. La URSS lanzó a la primera mujer, Valentina Tereshkova, y el golpe de gracia. El 12 de abril de 1961 pusieron al primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin. Estados Unidos estaba perdiendo la Guerra Fría. Estaban perdiendo la batalla por el prestigio tecnológico y la intimidación. Su modelo capitalista parecía inferior al comunista. Necesitaban un golpe de efecto. Necesitaban cambiar las reglas del juego. El recién elegido presidente, John F. Kennedy, entendió esto perfectamente. Reunió a sus asesores y les hizo una pregunta simple. ¿Hay algo en lo que podamos ganarles? La respuesta fue sí. Los soviéticos eran los mejores en cohetes pesados, pero Estados Unidos podía ganar en una misión a largo plazo que requiriera una tecnología de acoplamiento y navegación más sofisticada, un viaje a la Luna. El 25 de mayo de 1961, Kennedy se dirigió al Congreso y lanzó el desafío. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine esta década de llevar un hombre a la Luna y devolverlo a salvo a la Tierra. El programa Apolo no nació de un deseo de exploración, nació como un acto de desesperación geopolítica. Era el proyecto Manhattan de la Guerra Fría. Su objetivo no era la ciencia,
era ganar. Para lograrlo, Estados Unidos tomó una de las decisiones morales más complejas de su historia. Se dieron cuenta de que el genio de los cohetes soviéticos, Sergei Korolev, era un visionario. Para vencerlo, necesitaban a alguien de su calibre, y solo había un hombre en el mundo que podía rivalizar con él, Wernher von Braun. ¿El problema? Wernher von Braun había sido un miembro del partido nazi y un oficial de las SS. Había sido el ingeniero jefe de Hitler, el hombre que diseñó los cohetes M2 que aterrorizaron Londres. Sus cohetes fueron construidos por trabajadores esclavos del campo de concentración de Mittelbau-Dora, de los cuales miles murieron. Al final de la guerra, von Braun y su equipo de científicos nazis se rindieron a los estadounidenses en la Operación Paperclip, y ahora Estados Unidos, en su desesperación por vencer a los comunistas, tomó una decisión pragmática y escalofriante. Pusieron a un exoficial de las SS nazi a cargo de su programa espacial. Wernher von Braun se convirtió en el arquitecto del cohete Saturno V, la máquina que llevaría a la humanidad a la Luna. Con un presupuesto ilimitado, que llegó a ser el 5% del presupuesto federal total, 400,000 personas empleadas y el genio de von Braun al mando, la NASA logró lo imposible. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 alunizó. Neil Armstrong pronunció sus palabras inmortales. Estados Unidos había ganado. Ganaron la carrera por el prestigio, ganaron la guerra de la intimidación, demostraron que su sistema era superior. La Unión Soviética, que también tenía un programa lunar secreto que fracasó con explosiones catastróficas de su cohete N-1, abandonó la carrera. Y ahora, finalmente, podemos responder a la pregunta ¿por qué no hemos vuelto? La respuesta es brutalmente simple, porque la carrera terminó. El programa Apolo fue cancelado antes de que la última misión, Apolo 17, despegara en 1972. Las misiones Apolo 18, 19 y 20, que ya estaban financiadas y con cohetes casi listos, fueron canceladas. ¿Por qué? Porque el objetivo se había cumplido. La Guerra Fría se había enfriado, y el público estadounidense, ahora enfrentando la guerra de Vietnam y una crisis del petróleo, ya no estaba dispuesto a gastar miles de millones de dólares en algo que ya habían ganado. La ciencia fue siempre secundaria. Los astronautas del Apolo hicieron una ciencia increíble, sí. Trajeron rocas lunares que reescribieron nuestra comprensión del sistema solar. Pero para los políticos que firmaban los cheques, eso era solo una bonificación. El verdadero premio era la victoria geopolítica. Una vez que se ganó la carrera, ir a la Luna se convirtió en un lujo astronómicamente caro y sin un propósito político claro. Fue mucho más inteligente y miles de veces más barato enviar sondas robóticas, orbitadores y rovers que pueden hacer ciencia 24/7 sin arriesgar vidas humanas. Esa es la razón. No volvimos porque el enemigo contra el que competíamos se había rendido en esa carrera. El prestigio y la intimidación ya se habían logrado. Pero entonces, ¿por qué estamos volviendo ahora? ¿Por qué, después de 50 años, escuchamos sobre el programa Artemis y los planes de la NASA para una base lunar? La respuesta es exactamente la misma. La historia se repite. Estados Unidos tiene un nuevo rival en la carrera por el prestigio y la intimidación. China. China tiene un programa espacial agresivo y exitoso. Han aterrizado rovers en la Luna y en Marte. Están planeando su propia estación espacial y sí, una misión tripulada a la Luna. Una vez más, la Luna no es el objetivo, es el símbolo, es el campo de batalla del prestigio tecnológico del siglo XXI. Estados Unidos no puede permitir que la próxima bandera que se clave en el regolito lunar sea la roja con estrellas amarillas. Así que no, el viaje a la Luna no fue una farsa, fue algo mucho más complejo. Fue el teatro de guerra más caro y espectacular de la historia de la humanidad. Y no volvimos durante 50 años porque sencillamente no había nadie contra quien competir. Ahora la carrera ha comenzado de nuevo. Si este viaje a la verdadera historia de la carrera espacial te ha volado la cabeza o te ha hecho entender que la ciencia nunca es solo ciencia, la mejor forma de apoyar este canal es regalándome un me gusta ahora mismo. Ayuda enormemente a que estas ideas lleguen a más personas
Y si te apasionan estos expedientes que desentrañan la verdad oculta detrás de la historia, te invito a que sigas el canal y te suscribas. Y no olvides activar esa campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo lanzamos nuestra próxima investigación. Por último, comparte este video, inicia un debate, porque entender las decisiones que se tomaron hace 60 años es la única forma de entender el mundo en el que vivimos hoy. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.